Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que vamos a realizar en conjunto, como siempre, con Nicole Rodríguez, que ya está ahí, los está saludando a ustedes con unos gestos y unas cosas, como los presidentes que hacen así, aunque no haya nadie. O así como te gusta con los norteamericanos, apuntan, a ti, a Apuntan ti. ustedes. Así como que hay alguien que es... Bueno, yo los apunto ahora con el dedo para decirles que hoy en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón. ¿Para qué les cuento todo? Ustedes ya saben, reserven mesa ahora mismo. Si están interesados, pues ya han estado ahí, les gustó o quieren conocerlo, que no han estado nunca, y en todo caso están buscando un lugar donde ir a comer esta noche, qué mejor que el Casa del Jamón, que además de tener una rica comida, porque es un restaurante, tiene este espectáculo increíble. Amigos, vayan reservando mesa. Y les quiero contar que están disponibles mis libros. Ya saben, hubo una reimpresión chiquitita, pero en fin, hicimos lo que se pudo y están disponibles a precios ridículos, agrupados. Hay un super pack con toda mi obra de los últimos años a precios ridículos. Todo es ridículo. Quizás los libros también. Los puede comprar de a uno, de a dos, de a tres, todo en eso. Y tercera cosa que les quiero decir antes de que partamos con Nicole es que hemos estado recibiendo feedback de la gente a la cual le hemos preguntado, bueno, quiere o no quiere, se interesaría en un curso, no es un curso sobre Roma, en realidad es otra cosa, que se parece, pero no es eso. Como todo lo que yo hago se parece nomás. Está el precio, tenemos un aproximado de lo que va a costar esta cuestión y hay muchos interesados aparentemente, así es que me siento alentado de seguir terminando, porque ya estoy terminando con el guión, digamos, del curso. Y les agradezco a los que van a poner confianza en nosotros, en que les va a servir, no simplemente para aprender historia de Roma, porque para eso hay un millón de millones de libros, sino que para ver otras cosas que son las que yo les voy a ofrecer, porque si no tuviera algo distinto no lo haría esta cuestión, así de simple. Y ahora entramos. Yo en el programa de ayer, estimado amigo, hablé largo y tendido sobre el desistimiento. Ya conocen lo que opino, pero no saben lo que opina Nicole. Entonces yo quiero que ella ahora nos cuente cómo lo ve, cómo vio el tema del desistimiento de último minuto de RN de la acusación constitucional contra Boric. Qué manera de enredarse la derecha, y me parece que la imagen que mejor ejemplifica o grafica esto es esas personas, tú lo dices varias veces, pero que creo que es muy correcta, que están con la pelota al frente del arco y empiezan a hacer dribbling y a moverla de un lado al otro, se enredan entero y se caen, no Mm. hacen ningún gol. Esa es la derecha hoy, a 3 semanas de una elección donde las encuestas, las primeras encuestas y durante gran parte del año, porque en Chile tenemos encuestitis aguditis. Gran parte del año la derecha siempre salía favorecida en intención de voto, en el bloque político, y hoy, si bien no aparece abajo del oficialismo, pero sí ha perdido distancia. Y tenemos tres cosas. No es solo el desistimiento de Renovación Nacional de acusar constitucionalmente al presidente Boric. Tenemos tres cosas que vamos a analizar. La acusación contra la ministra Toa, que tiene que ver con su acción en torno a la política de seguridad de Chile, que es parte principal de la labor del ministro del Interior. Luego tenemos el desistimiento contra el presidente Boric, el desistimiento de la acusación constitucional, donde tú lo analizaste ayer y hablaban de que van a darle espacio al diálogo, no sé qué diálogo. Mm. Con eso además se están cayendo solos, en el sentido de que dicen, bueno, en realidad nosotros tenemos que dialogar más con el gobierno, cuando al final de cuentas todo lo que tiene que ver con seguridad está regalado para la derecha, porque cuando se ha intentado sacar adelante proyectos que son importantes, como el de infraestructura crítica y una serie de otros proyectos, es el propio oficialismo el que se divide y no vota los proyectos. Entonces hablan del diálogo como si ellos no hubieran dialogado, entonces al final ellos son los extremos, los radicales que no dialogan. Bueno, se cayeron solos. Y en tercer lugar, tenemos el tema de Cubillo, que engloba todo esto porque al final dividió la derecha. Tenemos ese cuadro del conglomerado derecha a 3 semanas. ¿Y qué pasó? El Partido Republicano presentó esta propuesta de acusación constitucional contra la ministra Toa por su labor en torno a la seguridad.
Efectivamente, uno puede criticar las acusaciones constitucionales de la manera en que se están utilizando, ¿no es cierto?, para hacer puntos políticos o para sacar a ministros de sus cargos, y se ha llevado a un extremo, algo que comenzó evidentemente la izquierda y la comenzó durante todo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que al parecer parecía un show de circo, un circo pobre, un circo malo, con una utilización de la política y de la Constitución muy mal hecho. Presenta el Partido Republicano esto, empiezan a sumar los votos. Se necesitan 78 votos en el Congreso y en la Cámara de Diputados, después tienen que pasar al Senado. Es complejo tener los votos para las acusaciones constitucionales. Necesita un trabajo prelegislativo y de convencimiento extremo. Presenta esto el Partido Republicano y Renovación Nacional dice, nosotros vamos más allá, porque si se trata de acusar a una ministra, en realidad el jefe de todo esto es el presidente Boric, y lo tira sin haber hablado, sin haber negociado, y después salen con esa frase que tú analizaste con respecto al diálogo. Pero miren cómo se va enredando todo. Para la acusación contra la ministra Toá, el bloque tenía los votos, los tiene, todavía no se presenta, entiendo que se presenta durante la tarde y en los próximos días. El Partido Republicano consiguió los votos de Chile Vamos, incluso de Bópoli, que después Bópoli dijo que no, que ellos no estaban por la acusación constitucional. Que aquí también el Partido Republicano, que quiere hacerse diferenciar de la derecha tradicional, y yo creo que acá también le calza lo que tú dices, Fernando. Hay momentos y momentos. Hay momentos para diferenciarse y ganar votos, y hay momentos de ganar la partida, y para eso hay que acumular votos. El Partido Republicano le agregó al libelo contra la ministra Toá una crítica al gobierno de Sebastián Piñera, diciendo que también fracasó en materia de seguridad pública, en el combate al terrorismo, control de violencia y droga. Y eso hizo enojar, evidentemente, a Chile Vamos. Si estamos hablando de Carolina Toá, ¿para qué el Partido Republicano le ingresa esa frasecita que no contribuye en nada? Es simplemente un eslogan de campaña. Y hizo enojar esto a Chile Vamos. Después Evópoli dice, nosotros no, Evópoli no tiene tantos votos, pero todo suma, ¿no? Y Evópoli dice, nosotros no estamos con ese libelo. Chile Vamos hasta el minuto dice que, bueno, van a ir con el libelo a pesar de esa frase, capaz que después saquen esa frase. ¿Para qué lo hace el Partido Republicano? El libelo no es para diferenciarse si ya había conseguido los votos. Y viene entonces, luego, esta declaración de Evópoli, que es donde la guinda de la torta del enredo que tiene Chile Vamos a 3 semanas de la elección, diciendo en una declaración que deja libertad de acción a sus integrantes, a sus afiliados, para la votación del municipio de Las Condes con respecto a Marcela Cubillo. Es importante también decir que Marcela Cubillo va de independiente. Eso hace una pequeña diferencia, no tanto, una pequeña diferencia en el sentido de que ella renunció a la UDI, ella va como independiente por un cupo, sí yo sé, por un cupo de la derecha, y deja libertad de acción. ¿Y qué es lo que responde Chile Vamos? Miren, todavía están con la pelota en el arco ahí. No metieron ya el gol, no lo metieron. Miren lo que responde Chile Vamos. Bueno, nosotros dejamos libertad de acción para la votación de Camila Merino en Vitacura. Son muy estúpidos. Por Dios que son estúpidos. Este es el panorama de la derecha, que no sabe mantener la delantera, que no sabe ganar elecciones y que evidentemente le hace falta un liderazgo. Yo no digo que... porque muchos dicen, es que ahora el presidente Piñera, como no está vivo, se le levanta y se habla de él de una manera en que cuando estaba vivo y era presidente, no se hablaba. Entonces se dicen puras cosas positivas. Es verdad en algunos momentos. Pero con respecto al liderazgo de Chile Vamos y en la interna de Chile Vamos, con los llamados que uno hace y que conoce en la interna, cuando ocurrían estas situaciones, no siempre, cuando ocurrían en general, sí lograba alinear dentro de sus posibilidades, con el liderazgo que tenía, a la centro-derecha. Hoy en día, Chile Vamos carece de ese liderazgo. No es Evelyn Matei, porque resulta que Evelyn Matei, liderando las encuestas, mantiene esa posición como el ciclista que va atrás y que le ayuda el viento de cola del que va adelante. No se moja mucho el potito todavía para liderar, porque tiene que mantener esa distancia. ¿Es correcto eso o no? A mí me parece que no. Pero no es la persona que hoy está liderando el bloque de la centro-derecha. Y ese es el panorama, Fernando, con respecto al mal circo político de la derecha con respecto a las acusaciones constitucionales, que la de Toá sigue adelante en todo caso. Bueno, un panorama espantoso.
un panorama vergonzoso, un panorama ruinoso y un panorama perdedor, perdedor de las ventajas, por lo menos, como mínimo eso, como mínimo eso. Ahora, tú hablas de liderazgo, liderazgo. En realidad la derecha nunca ha tenido liderazgos, no puede tenerlos, por muchas razones. En primer lugar, porque no hay ahí, ni siquiera en el horizonte, un anclaje ideológico de verdad, salvo dos o tres principios que tampoco los conocen ni los defienden. Y si no hay un referente, no puede haber un líder. Si el líder no es simplemente un tipo que vocifera desde un estrado, sino que un tipo que tiene más claras las ideas y por lo tanto la dirección que hay que tomar, y con eso despierta las conciencias y la voluntad de los demás, y por eso es seguido, no porque sea chorito a las pampas, sino que es un tipo con claridad mental, cosa que en la derecha no existe, porque además no existe un referente. Entonces, a lo mejor alguno de ellos puede ser muy listo en alguna actividad comercial, puede ser un abogado importante, puede ser un empresario, pero desde el punto de vista político e ideológico, cero a la izquierda. Cero a la izquierda, todos ellos. O sea, no voy a entrar en detalles porque me ha tocado conversar con muchísimos de ellos a lo largo de la vida que hice como, voy a decir entre comillas, periodista, no en tantos medios, y los Oh, conozco, periodista, claro, conozco Fernando. conozco a muchos de todo el espectro político, desde la izquierda a la derecha, y en la derecha nunca hubo ninguno que me impresionara como una persona que conocía un poco siquiera de la historia del pensamiento, llamémoslo de derecha, por darle un nombre. Son bastante ignorantones, o sea, son empaquetados, engolados, pero son bastante huevonazos en general. Perdón por la expresión tan técnica. Entonces no puede haber liderazgo, pero como mínimo uno pediría un poquito de sentido común, ¿no es cierto? Si liderazgo yo no les pido, no voy a pedirle liderazgo a toda esta gente, pero un poquito de inteligencia, un poquito de astucia, un poquito incluso un poquito de buena voluntad, ¿no? Esto de Evópolis, entre paréntesis, que es un movimiento, un partido que siempre me ha inspirado, todas las sospechas que me inspiran siempre los tibiones en este mundo, perdón, es una cuestión de temperamento, los tibios me inspiran un poquitito repugnancia incluso. En eso yo soy bastante bíblico, ¿eh? Hay alguna parte de la Biblia que no recuerdo cuál en que se le da latigazo a los tibios de corazón y de espíritu que no son capaces ni de estar bien, ni de estar mal, ni con Dios, ni con el diablo. Evópolis siempre me ha dado esa sospecha de ser unos bolsonudos en esta materia. Así que dejen en libertad de acción en vez de entender que Marcela Cubillo, independientemente de qué militancia tenía o no tenga, es representativa para el electorado de la oposición. Esa es la cuestión central. Da lo mismo el carné que tenga o que no tenga. No lo entienden. Ay, tengo muchas más cosas que decir, pero las voy a ir haciendo. Pero mientras tanto, las diré después. Vamos a dejar a Nicole. Pero antes de dejar a Nicole, que continúe, te me van a permitir que les recuerde algunas cosas. Por ejemplo, CIG Consultores. Si usted forma parte de una institución de educación privada subvencionada y por lo tanto por ley tiene que comprar el establecimiento donde está actualmente trabajando, donde está operando su colegio, póngase en manos de CIG Consultores que van a permitir que usted obtenga en mitad del plazo normal, haga los trámites para conseguir el crédito, para conseguir el aval de Corfo, todo lo que se necesita. Si usted no lo hace, toma más de 2 años, más de 2 años. Si lo hace con 6G, toma la mitad de lo que sea, la mitad. C y G ya lo han hecho 24 instituciones, agarraron sus plata, los créditos, están funcionando sin problema. Continúo con KMRP. Este es un software aún más inteligente que Nicole. Tiene un módulo de inteligencia para hacer funcionar, amigos, las empresas en todos los aspectos, para controlar la contabilidad, los pagos de cotizaciones, los salarios, control de stock, todo lo que tenga que ver con mantener funcionando una empresa. KMERP es un software realmente espectacular. Vaya al sitio de ellos, kame.cl, y ahí lo va a encontrar y va a tener más detalles. Continúo con AutoWolf. Esta gente va a su casa, son una serie de expertos, y dejan la carrocería de su vehículo como nueva en 24 horas. Yes, sir. 24 hours instead of 1, 2 or 3 weeks in a shop, donde usted simplemente pierde de vista su vehículo
y nunca más supo y no sabe cómo se lo arreglaron. Usted aquí está viendo cómo lo están amononando, o sea, usted mismo es el garante de la calidad. Fuera de eso le dan un año de garantía. Autogolf.cl. Sigo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de los lagos, muy bonita región. Ustedes están viendo una foto del paraje, todas las parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica, a 5 minutos en auto de la comuna de Los Muermos, donde hay de todo. Si usted quiere comprar en un supermercado, hay en Los Muermos. Está a media hora de Puerto Montt, si tiene que ir al aeropuerto. Está cerca y está lejos al mismo tiempo. Esa es la gran ventaja. Y Torch, ahora sí les muestro una linterna. Hace rato que no les mostraba, esta no la he sacado de su envoltorio. Es un lapicero que escribe, que tiene una potencia, que además tiene una linterna con una potencia de 18 metros de alcance y tiene una punta endurecida que le permite a usted, por ejemplo, si está atrapado dentro de su auto, romper el vidrio, que con la mano no va a poder, con la punta de cerámica endurecida, es como una bala que usan los francotiradores, usted puede romper el vidrio. Miren, y es un lapicero, no puede haber nada más práctico. Este modelo y otros, todos portátiles, todos con mucha potencia, todos resistentes al agua, etcétera, los encuentra solamente en torch.cl. Nicole. Sí, con respecto a lo de Evópoli y de Cubillo, al final de cuentas, el gobierno lo consiguió, el oficialismo lo consiguió. Los hizo enredarse con un tema que, que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema del caso Cubillo? ¿Cuál es el problema real? ¿Cuál es el delito? ¿Por qué se están confundiendo con Cubillo? Y yo creo que esa respuesta incluso en Chile Vamos no la tienen, simplemente porque suena mal que una persona que corresponde a la derecha tenía un sueldo altísimo, un sueldo que quien se lo quisiera, ¿no es cierto? Se enredaron solos. Entonces aparecen declaraciones y ahí uno también ve el enredo. Como Ignacio Briones, ¿se acuerdan? El ministro de Sebastián Piñera, diciendo que él lo dijo en una entrevista en una radio, el mega sueldo de Cubillo pone en jaque banderas fundamentales de la centro derecha. ¿Por qué? Nosotros dice, exacto, lo mismo me preguntaba yo, y dice, nosotros defendemos la libertad en base al mérito, equidad y responsabilidad. O sea, estamos diciendo que Cubillo no tiene el mérito, bueno, ¿quién es él para decir que no lo tiene? Y segundo, ¿qué responsabilidad? ¿Responsabilidad de qué? ¿La responsabilidad de la Universidad San Sebastián con su plata? Mire, es un enredo de principios y de conceptos, porque yo entiendo que Evópoli es de la derecha liberal, y entonces el mérito no lo definen ellos, ¿no? Lo define el mercado, por último lo define en tu negociación las personas que te quieren contratar. Ah. Entonces, al final de cuentas, confunden incluso sus propios principios que levantan. Insisto en la pregunta, ¿cuál es el problema de Cubillo? ¿Malversación de fondos? No, según lo que yo entiendo. No. ¿Acá habían fondos públicos? No. Entonces, se enredaron solo Evópoli levantando principios con una derecha que dice entonces, en un municipio que saben que van a ganar, pero que qué mal se ve para una coalición que debería llevar una delantera tremenda por sobre el oficialismo, con lo mal que lo ha hecho el oficialismo y el gobierno, y con una coalición que le quiere decir el próximo año a los chilenos que ellos quieren gobernar para ordenar el país en seguridad y economía. Eso es lo que nos va a decir esta coalición, que no sabe realmente cuáles son incluso sus propios principios. Son un desastre, realmente un desastre. Y quiero tocar un punto, a propósito de los puntos políticos que tú mencionaste antes, que se ha convertido esto un poco la frase, están haciendo un punto político automáticamente, sin que nadie analice mucho la frase, se ha convertido en un reproche. Hoy están haciendo un punto político, quieren hacer solamente un punto político. Bueno, la política consiste en hacer puntos políticos, miren qué simple, por Dios, ¿no? Además, la cuestión es siempre el contenido de las cosas, de qué punto político se trata. La derecha tiene que hacer un punto político. El punto político consiste en decir, nosotros estamos unidos en impedir que continúe el proyecto de la izquierda y por esa razón hacemos esto, lo demás allá, defendemos a Marcela Cubillo, cosa que no hacen, seguimos adelante con las acusaciones, aunque nos vaya mal en la sala, cosa que no hacen, sino que se desisten y se enredan y se dan vueltas y se caen y hacen el ridículo. Eso es hacer un punto político. No tiene nada que ver con un punto político que puede ser, por supuesto, sin valor ninguno. Es decir, no se puede generalizar y entender que los puntos políticos son, automáticamente por ser puntos políticos, son malos.
No, po. La política consiste en hacer puntos políticos, no consiste en hacer puntos geográficos, hagiográficos, semánticos, verbales o líricos. Consiste en hacer puntos políticos. Miren qué Claro. simple. El ABC de la cuestión. Entonces, sí, de hecho, la derecha, su primer deber en este momento es hacer un gran punto político, que somos capaces, cosa que no lo están haciendo aparentemente. Cosa que no lo. Yo me los imagino en el gobierno. El día de mañana, capaz que a pesar de todo, porque el pueblo no tiene opciones que esta manga que tenemos aquí, no tenemos. Hay que, como dije, muchas veces hay que hablar con los güeyes que hay, aunque uno el güey sea una calamidad, pero es el que hay. ¿Ok? No podemos conseguir un tractor, usemos este güey cagón, porque todavía puede avanzar un poco. Ya. El día de mañana están gobernando. Me imagino, los veo otra vez con problemas para enfrentar el tema de la seguridad con las medidas que hay que tomar. Te juro que no los veo con el valor, con el estómago para hacer las cosas duras que va a haber que hacer. Al estilo, no voy a decirlo frentón, al estilo Bukele, con las formas que ustedes quieran chilenas, pero digamos con la decisión, me refiero a eso, con la decisión con que hizo las cosas el hombre. Todo hay que hacerlo con decisión y creyendo en lo que se hace. Cuando uno se enfrenta a una persona o un movimiento político que se da a 20.000 vueltas, uno inmediatamente sospecha y con buenas razones de la sustancia moral, de la sustancia espiritual de una persona así o de un movimiento así. O sea, que empieza con que sí, que no, que desistimos, pero no, que no desistimos, pero que sí, que los derechos humanos, que la cuestión, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo demás allá. Entonces uno dice, estos huevones son una calamidad, no sirven para nada, necesitamos gente con los pantalones bien puestos y con mujeres con las faldas bien puestas. No necesitamos huevones maricones, voy a decirlo de frente a las chilenas. No necesitamos blandengue, no necesitamos dudoso, no queremos a Hamlet en esta cuestión. No, señor. Queremos al Cid Campeador. Queremos al Quijote por último. Pero no a Hamlet. ¿No? Ser o no ser. Acusar o no acusar. Desistir o no desistir. No, vayan a bañarse, po, estimados amigos. Perdónenme, pero Claro, así no vamos. exacto. Así no Mira, vamos. no vamos a llegar a ninguna parte. Mira, Así si no. extendemos un poco más con respecto a la acusación de Carolina Toá, el argumento principal es por faltas a sus obligaciones constitucionales en el combate a la delincuencia, que no es tan lejos de lo que está pasando. Es evidentemente lo que está pasando. Ha sido ineficaz, ineficiente y no se ha hecho cargo del problema fundamental que vive hoy Chile. Entonces, ¿cuál es la defensa del gobierno? Es decir, es que la derecha esta acusación constitucional lo utiliza para desviar la atención con respecto al caso Chadwick y al caso Cubillo, que no tienen nada que ver ambos casos. Y les da la razón. Se empiezan a pelear por el tema Cubillo y les da la razón, en vez de estar todos preocupados de enfocarse en Carolina Toa, que es la que va a ser acusada constitucionalmente, y mientras ella además hace una puesta en escena. Así lo tildó la prensa y así es realmente. Hoy va a ir a inaugurar una comisaría en Antofagasta. ¡Ay, qué amoroso! ¡Qué Claro, amoroso! ¡Qué va a amoroso! ir y no va sola, porque esto tiene que ver con la puesta en escena completa. Va con 7 ministerios Son unos, y el presidente son unos. Boric, Ministerio de Obras Públicas, de Economía, Bienes Nacionales, todos a inaugurar. El Ministerio de la Mujer, ¿cómo que no? No, 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 no. es transversal, siempre está. Acuérdate que en este gobierno es transversal, siempre está. Sí, Porque lo transversal. turquesa y lo feminista es transversal. Siempre hay alguien que representa lo turquesa y lo feminista. Sí, Siempre está. claro, y todo eso. Claro. Entonces, hace esta puesta en escena que se va a concretar durante este miércoles. Además, vamos con la puesta en escena. Van a entregar vehículos al ejército para el patrullaje de frontera. Va a ir a Mejillones, a Tocopilla y a Calama, que es la zona principal donde ingresan los inmigrantes ilegales y donde hay un nivel exponencial de homicidio y de actos de violencia y de delito. Entonces, toda esa puesta en escena se desvirtúa de lo básica y caricaturesca que es, con esto de que al final el foco se pone en el enredo de Chile Vamos, que se empiezan a desmenuzar entre ellos y no se concentran en algo que incluso tienen los votos, no para aprobarla, pero por lo menos del bloque, para acusar constitucionalmente a Carolina Toa por no hacerse cargo de verdad del tema de la violencia y delincuencia
y del crimen organizado en Chile. Ahí hay algo concreto de verdad y pierden el punto. Claro, seamos justos en todo caso, recordándole a todos lo que yo creo que saben, y es que el tema no es Carolina Toá, porque Carolina Toá es representativa de toda una horda generacional y política que cualquiera de ellos que estuviera ahí sería exactamente lo mismo, porque tienen concepciones acerca de todos los puntos que tú mencionaste, que son simplemente los mismos que les impiden tomar las acciones que supone que otro habría tomado, que ninguno habría tomado. ¿Alguno que no fuera Toá habría cerrado la frontera? ¿Alguno que no fuera Toá habría ido a terminar con la acción de Lacan, que Buenchumilla considera que no es terrorista? ¿Alguno que no fuera la señora Toá habría organizado sistemáticas e intensas redadas en las poblaciones para sacar a los criminales que se han instalado en ellas? No, ¿no es cierto? Porque no está en la concepción de ellos hacer esa cosa. Así que cuando dicen que la Toa no cumplió, es esta ideología, esta generación, este grupo político, el que no ha cumplido porque no puede ni quiere cumplir, porque ven el mundo de una manera distinta y todavía en la oposición, los bolsonudos de la oposición parece que no se dan cuenta o se dan cuenta, pero como son cobardes, se hacen los de las chacras, porque es una manera de rendirse, digamos, oculta. O sea, hay una cobardía dentro de la cobardía. En vez de decir de frentón, me rindo porque no quiero luchar contigo porque tengo miedo, buscan una razón para rendirse, pero sin reconocer que se están rindiendo. O sea, cobardía dentro de la cobardía. Es increíble. O sea, no hay profundidad de la miseria humana que no han llegado en su cobardía. Ni siquiera tienen la valentía para ser cobardes. De frentón decir, no me da el ancho, o sea, me cago susto, ¿saben qué más? Tengo miedo que me vengan a funar, que me empiecen a investigar cosas privadas. Entonces, no, no, no tienen ese valor. Entonces empiezan con estas huevonerías, porque ya no cabe otra palabra, de los acuerdos, de los desistimientos, de esto, del otro, o pidamos la cabeza de tal persona como si no supieran que no es ese el punto. Si la Toa es como los demás nomás, no hay mucha diferencia. A ver, ¿cuál es la diferencia entre Toa y Monsalve, por ejemplo? Ninguna, en lo esencial ninguna. Monsalve tiene otro estilo para hablar nomás, tiene otra historia personal, pero es lo mismo que Toa. Si ponen a Monsalve mañana de ministro del Interior, ¿va a cambiar la política de seguridad o de inseguridad de este gobierno? Ni un átomo, ni un átomo. Pero entonces hay que hacer esta faramalla de la acusación constitucional contra la Toa. Yo no digo que no la hagan, estoy diciendo que sus motivos son para esconder su rendición, son cobardes hasta para rendirse. Porque si tú los agarras a todos ellos, a todo el personal de la oposición, uno por uno, y les abres el mate y les observas lo que están pensando, vas a encontrarte con un tremendo tumor oscuro que se llama miedo. Miedo. Mira, y te voy a decir un último detalle que siempre ellos repiten. Ellos en Chile Vamos hablan de que tienen vocación de mayoría, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre dicen, no, tenemos que tener vocación de mayoría, entonces los acuerdos? Pero resulta que primero tengan un bloque que se acepten entre ellos, pues. ¿Cómo vas a tener vocación de mayoría si No, a tu propia familia lo estás no tirando logran la para mayoría. afuera? La primera vocación de mayoría es con la derecha. Tu vocación de mayoría en Chile Vamos no puede ser con la izquierda, ni siquiera hablo de la centroizquierda porque no existe en Chile hoy la centroizquierda. Se fue, concertación no existe, el socialismo democrático es la izquierda. Están en un gobierno y no hay ninguna diferencia en las políticas públicas que ellos proponen. Entonces, hablan de vocación de mayoría, hablan de los acuerdos, pero ¿cómo van a tener vocación de mayoría si al final de cuentas se cierran la puerta entre ellos? Eso no es vocación de mayoría y creen que la vocación de mayoría es sentarse a la mesa con el Partido Socialista Claro. o acordar con algunos descolgados que antes eran de la concertación y que ahora no les gusta mucho, sobre todo de la democracia cristiana. Eso no es vocación de mayoría es poder primero conformar un buen bloque de centro derecha y que se acepten entre ellos. Eso es lo que no están haciendo y esa es la mayoría que ellos tienen que apostar. Claro, y además por identificarse con esa mayoría ciudadana que votó contra la primera proposición constitucional, por ejemplo. No, pero no tienen remedio. Mira, al final, al final hay una frase que usan los norteamericanos que es muy de alguien que se las arregla siempre para en el último momento perder. Igual dicen, eh, obtuvo la derrota o algo así de las fauces mismas de la victoria. No sé si has escuchado y has leído esa Sí. frase. Bueno, aquí
Tienen todo para ganar abrumadoramente y están haciendo todo lo posible para perder. Es increíble. Desde luego, en estas elecciones de unos días más, no sé si van a ganar. ¿Ah? Yo creo, por ejemplo, que van a ganar, la izquierda va a ganar en Santiago con la señora, ¿cómo se Hasler. llama? Hasler. Creo que van a ganar en Ñuñoa, donde yo vivo, con el actual alcalde. Creo que van a ganar un montón de partes que podían haber perdido. Creo que no va a ganar claramente si es que gana la oposición. Y para las presidenciales, todas las noches me pongo de rodillas a rezarle a la Virgen de Lourdes a ver si, a pesar de estas torpezas, la gente vota por el torpe o la torpe que sea el candidato. Yo creo que Evelyn Matei no es torpe, es una mujer habilosa, la conozco, está claro que es una mujer inteligente. Pero efectivamente de repente da muestras de enredos y debilidades y pareciera todavía atrapada en esta idea del medio, de la mayoría, de esa cosa inexistente que es la centro izquierda, la centro derecha o el centro político que hace rato desapareció, lo hizo desaparecer la izquierda. En octubre del año 19 se acabó el centro político en Chile. Entonces todavía están pegados, pero bueno, habrá que votar por ella nomás, pues. Y espero que la Mira, gente haga lo mismo que estoy predicando hace rato, que bueno, aquí de lo que se trata, por penca que sean los candidatos, por débiles que sean, por muchas dudas que tengamos de ellos, eh, aquí no se trata de personas, sino que se trata de derrotar a la izquierda. Esa es la cuestión, con quien sea que se ponga candidato, aunque no nos guste en absoluto. Y es la crítica que le hago a la nueva derecha, como tú sabes, respecto a, a esa visión que tienen que me parece infantil, ¿no? Y que simplemente es otra forma de destruir a la oposición. Esa es la otra manera. ¿Eh? Unos son los cobardes y otros son los ultras de derecha, llamémoslos así. Bueno, sí, se olvida que Sebastián Piñera en la elección del año 2017 obtuvo una de las más altas votaciones en una presidencial con voto no obligatorio, con voto voluntario. 3.796.000 y fracción, con casi un 55% de apoyo. Claro, el gobierno de Sebastián Piñera, que es el otro tema que tengo para tratar, Fernando, las formalizaciones de los altos mandos de carabineros. Pero claro, ese gobierno terminó abruptamente en octubre del año 2019, pero eso les hizo confundirse, les hizo marearse y les hizo perderse, pero se olvidan que Sebastián Piñera en esa elección fue una de las más altas votaciones que se ha obtenido en una presidencial con voto voluntario. Entonces, vamos leyendo también un poquito los números, vamos leyendo un poquito la historia y interpretándola correctamente. es que les importa re poco porque yo creo que se rindieron básicamente por miedo. Lo primero que pensaron fue, mañana me vienen a quemar mi casa, mañana me vienen a mí a joder. Eso es. Lo primero, se asustaron. Se asustaron tremendo. Y se asustó el propio presidente Piñera, lamentablemente. Yo no me voy a olvidar, y lo cito en mi libro Insurrección, ese discurso que hizo en televisión de que aquí hay un enemigo implacable, que era completamente cierto. Y al otro día ya no lo dijo más. Y luego apareció ese famoso general que creo que ahora es el comandante en jefe, el señor Iturriaga, creo que se llama, diciendo que él era un hombre de paz. Bueno, toda esa gente, toda esa cúpula político-militar, se cagaron en 3 tiempos nomás, y eso fue todo. Los asustaron. Y ayudó a eso que se sienten culpables, que durante años los empezaron a culpabilizar y ellos empezaron a asumir esa culpa, la culpa de la derecha. Acuérdate la frasecita del propio Piñera, ¿no? De los cómplices pasivos. Se sintieron culpables. Cuando alguien se siente que no está en la verdad, en lo correcto, es como en una discusión familiar, cuando tú sientes que el otro tiene razón, tú como que no tienes mucha energía y te dejas un poco aplastar, arrinconar, ¿no es cierto? No tienes ánimo para hacer tus puntos, no crees en tus propios puntos, y eso le pasó a la derecha. Y ahora lo que me va a pasar a mis amigos es que me van a retar si no les hago conocer mi próximo bloque, y a mí me reta todo el mundo, ustedes saben, soy una víctima. Debería militar en un partido de izquierda porque vivo en la victimización, Nicole. Kaizen Automotriz, estimados amigos, una empresa automotriz, un taller que tiene una especialidad muy interesante, la revisión de su vehículo antes que le pase algo. Llévelo a Kaizen Automotriz, ellos hacen una revisión
20 veces mayor de la que hacen en cualquier taller donde le revisan un par de niveles y buenas noches a los pastores. Ven pieza por pieza todos los mecanismos del auto, la transmisión, el encendido electrónico, todo. Ven las piezas que hay que cambiar, ven las que hay que reparar para que no quede usted en pana botado en cualquier parte. Kaizen Automotriz. Continúo con Entrena Inglés, un curso de inglés, amigos, que los deja, ahí están los datos a mi derecha, que los deja a ustedes en capacidad de conversar. Eso significa hablar y entender lo que le están diciendo, que es una cosa que se suele olvidar. Usted no saca nada con hablar de corrido si no entiende lo que le están respondiendo, ¿verdad? Usted va a conversar bien con estos cursos online muy potentes hechos por profesores de inglés. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en monedas. El oro en moneda y en lingote, la plata en lingotes solamente, para que tenga una reserva absolutamente indestructible, una póliza de seguro financiero, porque el oro y la plata son valor, no títulos del valor, son valor. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, un grupo de ingenieros que revisan la logística de su empresa, o sea, el movimiento físico, el ir y venir de mercancía, de distribución de lo que usted vende, la llegada de los camiones, todo eso es la logística. Si usted tiene una logística imperfecta, usted está perdiendo plata y de repente está perdiendo clientes. Ellos van a revisar, van a encontrar los puntos débiles, le ofrecen soluciones y si no tiene el personal adecuado, le van a buscar el personal adecuado. SLI Consultores. Y termino este bloque con kmmillas.cl, que yo les recomiendo a todos los que les encanta viajar a cada momento y acumulan millas y de repente, por casualidad, no van a viajar, tienen millas acumuladas, las millas desaparecen en cualquier momento, las borran las empresas, así que vaya a kmmillas.cl y véndalas, pagan bien, pagan bien. Bueno, A Nicole, propósito, volvamos, volvamos, dígame, hablemos de las movilizaciones del alto mando. ya. Y este miércoles justo salió una encuesta CEP con respecto a el apoyo o rechazo del estallido social de octubre del año 2019. ¿Ah? Y mira cómo van cambiando las opiniones de las personas, o la gente es muy vendida, digámoslo así derechamente. 50% considera que el estallido fue malo o muy malo para el país. 23% dice que lo apoyó, pero resulta que la CEP dice que el año 2021, o el 2020, cuando hicieron la encuesta, 2021 creo que fue, 39% decía que apoyó el estallido. Resulta que ahora hay gente que antes decía en la encuesta que lo apoyó y ahora no. Y un 34% dice que lo rechazó. Las cifras han ido variando, pero no se supone, si ustedes recuerdan un poco, cuando ocurrió esto el año 2019, ya en el 2020 se empezaron a hacer preguntas en los medios de comunicación y en los encuestadoras. Bueno, después vino la pandemia, lo que fue muy irregular, pero la gente en algún momento, nunca fue mayoría, pero las cifras rondaban el 40% a veces, en algunos momentos, este 39% que apoyaban lo que estaba pasando en Chile, y hoy en día cada vez que se está preguntando y a medida que pasa el tiempo, esas mismas personas van bajando en los niveles de apoyo, ¿no? De lo que ocurrió durante octubre del año 2019. ¿Y por qué hablo de esto? Porque se está formalizando estos días al que era en su momento el alto mando de Carabineros, a Mario Rosas, quien dirigía a Carabineros, era el ex general director, el subdirector Diego Late y a quien fuera en ese momento el jefe de Departamento de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, que fue quien tuvo que renunciar hoy a la Dirección General de Carabineros. ¿Qué se le está imputando? Y esto suena tan absurdo hoy en día en la perspectiva de lo que ocurrió ese octubre del año 2019, el Big Picture. Ese Big Picture que, claro, Fernando, tú lo escribiste en un libro tempranamente, pero que no lo tuvieron los medios de comunicación, no lo tuvo el mundo político. Y entonces los delitos que se le está imputando tienen que ver con el delito de omisión de apremios ilegítimos. Es decir, en el fondo que este alto mando no hizo nada para que no ocurrieran estas violaciones de derechos humanos que levanta la Fiscalía. Ahora, esto no es solo Fiscalía. Miren cómo se fue articulando todo desde octubre del año 2019. El 22 de noviembre del año 2019, es decir, un mes después, se produce el primer ingreso al séptimo juzgado de garantía de Santiago de la primera querella contra el alto mando por apremio ilegítimo de Carabineros y policía. Es decir,
en este enredo y confusión que comenzó el 19 de octubre del año 2019, con este grupo de estudiantes que empezaron a ingresar al metro y a colarse por el metro y después a destruir el metro. Un mes después una persona ya lo tenía claro y introduce esta querella contra premios legítimos contra el alto mando. Tenemos casos que nadie se le ocurre preguntarse porque hay cosas que políticamente en Chile... Perdóname un poquitito, por favor, tengo una emergencia en este momento. Ya, ok. Ya, no era una emergencia, al final de cuentas. ¿Estamos parados? ¿No? Estamos grabando. Estamos grabando, ya. La emergencia era que me traían un huevo a la copa que se me está enfriando, me dijeron. Si quieres paramos el programa y hacemos la colación de... Sigue hablando, yo lo voy a ir a buscar, estoy al lado, así que vuelvo al tiro. Bueno, pero tírate uno para acá, porque acá también hay hambre. Bueno, la situación es que, retomando el punto que quería hacer, tiene que ver con Fabiola Campillay. Acá en Chile hay cosas que son emblemáticas, que son intocables, y cuando uno escucha hablar a Fabiola Campillay, la senadora, y habla afuera del juzgado donde están siendo formalizados el alto mando, porque siempre todo esto es con un grupo, con gritería, y dice que aquí lo importante no es solamente quienes aprietan el gatillo, sino que quienes dieron las órdenes, así como si estuviera hablando de una dictadura militar, etcétera, y habla de impunidad, etcétera. Uno dice, ¿cómo esta persona que habla de compañero y que tiene ese lenguaje y ese vocabulario es realmente la figura de esa mujer, porque así la presentaron, que estaba en un paradero, que estaba esperando micro, que entre medio venía todo este desorden y violencia y destrucción de octubre del año 2019 y ella está en el paradero y resulta que le llega un perdigón o lo que le haya llegado y se queda sin la visión en un ojo? ¿Es realmente la historia correcta de Fabiola Campillay? Yo me la pregunto y la dejo levantada porque yo no la conozco. Lo único que sí sé es que una persona común y corriente, que no esté ligada a la política, que no esté ligada a estos movimientos, no tiene ese lenguaje y no habla así, salvo que posterior al tema de su ojo se haya convertido, pero tiene un lenguaje muy de izquierda y por lo tanto a mí me parece que esa figura de esa persona esperando un paradero, O sea, levantemos suspicacia por lo menos. Bueno, y el otro que habló tiene que ver con el Human Rights Watch. No se supone que estos organismos, perdón, no Human Rights Watch, Amnistía, no se supone que estos organismos, que además son internacionales, que tienen representantes acá en Chile, son neutrales, independientes y trabajan por el buen uso del concepto de los derechos humanos. Bueno, si ustedes escuchan hablar las declaraciones del representante de Amnistía afuera de los tribunales, bueno, es un integrante más de algún partido de izquierda. Es decir, habla de impunidad, de la inmensa cantidad de casos de violaciones de los derechos humanos. Bueno, nada de esto constituye realmente declaraciones imparciales, neutras o fidedignas. Y ahora me voy a ir al tema de fiscalía que me parece relevante por lo siguiente. Cuando comenzó toda esta trama en contra del alto mando de Carabineros, que es súper relevante, porque la simbología de hacerles caer definitivamente el relato de lo que ocurrió en octubre del año 2019. Es muy emblemático este caso. Si salen inocentes, se termina por caer todo eso que se levantó con respecto al mal llamado estallido social. Pero bueno, el punto es que Fiscalía, acuérdense que hablaba de 2.340 casos, después lo bajaron a 1.000, que se iban a presentar en tribunales para poder darle sustento al caso contra el alto mando. Solo el INDH presentó estos 2.340 casos. Y resulta que ahora lo que presenta Fiscalía son solo 222 casos. Pero acá viene un tema que me parece tremendamente relevante para la realidad y para el sustento de lo que quiere demostrar Fiscalía. De esos 222 casos, muchos son casos sin fallos judiciales, sin investigación, y solamente son RUT, porque la fiscal Chang dio los RUT, usted puede buscar el caso, son personas
que tienen fichas de salud donde constataron lesiones. De eso se trata el caso de violaciones de los derechos humanos. Y no hace mucho tiempo conocimos dos casos, uno con pensión de gracia, cuyas lesiones no correspondían a todo el proceso de octubre del año 2019, sino que eran lesiones anteriores, de su vida pasada, digámoslo así. Entonces, Fiscalía está sustentando estos casos con unos RUT y de constatación de lesiones, no sabemos de cuándo se producieron esas lesiones y qué tipo de lesiones, entonces hablan de muerte, de violación a los derechos humanos, de presiones, previos ilegítimos, etc. Y uno empieza a escuchar y realmente dan ganas de decir, no, momentito, es que no es eso lo que pasó. Realmente no es lo que pasó. Si Carabinero en algún minuto pasó a llevar a alguien, fue muy violento con alguien, era producto del contexto que estaban viviendo. Pero por primera vez, en la libertad de dejar su cargo, el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo lo que yo creo que mucha gente piensa y por primera vez pudo decir más o menos un poquito lo que pensaba. Primero dijo, esto es muy injusto, tiene razón. Este es el pago de Chile, tiene razón. ¿Qué quiere que hiciéramos en esta violencia desatada que había en las calles de Chile? Tiene razón. Y dice, estas no fueron manifestaciones pacíficas, fueron ataques violentos a la institucionalidad chilena y la única institución presente en la calle para resguardar la democracia y el Estado de Derecho fueron Carabineros y tiene toda la razón. Así es. Eso es el resumen de esta formalización que va a durar varios días y que implicó la salida de Ricardo Yáñez con ese criterio tan absurdo de Carolina Toá que tiene que ver con las formalizaciones, cuando las formalizaciones técnicamente solo las hacen los fiscales. Es decir, hoy en día un fiscal tiene el poder de sacar de su cargo cargos tremendamente importantes para el país o cargos políticos designados por otras personas. No olvidemos nunca que la izquierda vive de la mentira, la falsedad y las narrativas en que se victimizan. Todo el cuento del estallido social fue una invención porque no fue un estallido social. Después se inventaron todos estos atropellos. Entiendo que hay gente que se juntó en el lugar donde están procesando al director, al exdirector, con un letrero que decía, somos los sobrevivientes de la masacre. O sea, se convirtió en una masacre. Si hubiera habido efectivamente esos atropellos masivos a los derechos humanos, estaríamos en otro país, pues. No habría llegado al poder Boric. No habría llegado al poder a la izquierda. Estos señores no estarían vociferando en las calles. Estarían presos, estarían bajo tierra quizás, si hubiera habido una masacre. ¿Cuál masacre? Ahí están, victoriosos, ocupando todos los cargos de habidos y por haber en el mundo público y también en el privado, en los colegios profesionales, están en todas partes. ¿Cuál masacre? ¿Cuál atropello? Ahora, si hasta un empujón de un carabinero, un puñete, un palo, que son las cosas que tienen que hacer en vez de una refriega, es un atropello a los derechos humanos, entonces significa que no tenemos que tener fuerza policial en el país. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos eso que se llama, abro comillas, fuerza pública si no pueden usar la fuerza? Cuando están haciendo fuerza contra ellos, no, fuerza, violencia a veces letal. Entonces, todo es una mentira gigantesca. La izquierda vive en la mentira como vivía el Partido Comunista en la Unión Soviética, como vive ahora Putin en Rusia, inventando cosas que no son. Viven en la mentira, viven en la tergiversación. Siguen el consejo de Goebbels, miente, miente, miente porque siempre queda algo. O en otras palabras, miente, miente, miente porque siempre van a haber idiotas que te van a creer. Y aquí hubo en Chile millones de idiotas que creyeron lo del estallido social y que recién se están pegando la cacha. Porque por las cifras que tú diste, más del 75% de la gente ya no cree en esto del estallido social. O por lo menos, si creen que fue un estallido, ya no creen que fue bueno, como mínimo. Entonces, sí, efectivamente, lo de Yáñez es una farsa, es una farsa. Como dice él, y como dije yo en el programa ayer, ¿qué es lo que se suponía que tenían que hacer Carabineros entonces? Quedarse de brazos cruzados, que echaran abajo el gobierno, que quemaran más el país de lo que lo quemaron, que no quemaran 10 o 20 estaciones, sino que los quemaran todas, que no asaltaran 2 hoteles como hicieron, sino que los asaltaran a todos los hoteles. Eso tenían que hacer. Aún así habrían reclamado los derechos humanos, habrían dicho, sí, estuvieron sentados, pero parece que de repente se querían parar. Eso es un atentado a los derechos humanos.
Antes de continuar, que nos queda poco tiempo, amigos, me van a permitir ustedes que les recuerde algunas cosas. Estaba muy rico el huevo de la copa, pero para otra vez, como amiga, cuando estoy trabajando. Estaba muy bueno, te voy a sacar pica. Eh, Amigos, todas las empresas tienen que tener ahora defensas contra los asaltos informáticos y para eso está seguridaamerica.com, que llega a su empresa, asesora a su personal, le ofrece productos para blindarlo, como el protocolo DIMAR, por ejemplo, seguridaamerica.com, muchos servicios, muchas formas de colaborar con ustedes para blindarlo. Pónganse en contacto con ellos en seguridaamerica.com. patriciastocker.com, ahora esta empresa son profesionales a cargo de registrar su marca comercial en Chile y en todas partes, en todo el mundo, en otros planetas también si es necesario, y renovar la marca, defenderla y hacer que usted esté tranquilo que nadie va a venir a disputarle su marca y sacarle plata. Salinas y Ojeda. Este es un bufete de abogados dedicados a temas civiles. Se han especializado en eso desde hace años, desde el principio. Tienen una muy buena tasa de éxitos legales porque son especialistas. Así que si usted está metido en un lío de esta clase que lo va a llevar o que ya lo llevó a un tribunal, póngase en contacto con Salinas y Ojeda. Y termino este bloque con Lavo Club, la empresa que produce detergentes para la ropa, para la loza, igualmente muy efectivo, ambos biodegradables, hipoalergénicos, y se los traen a la casa, se los reponen en casa. Y para dejarle el tiempo que queda a Nicole completo, me permitirán o me permotirán, ¿cómo se dice? Urantiacos, amigos. Estos son diseñadores de software a la medida de lo que su empresa necesita. Usted tiene que procesar datos, pero ¿qué datos? Cada organización maneja distintos tipos de datos según su actividad. Es ahí el punto. Entonces, adaptar cualquier software no es buena idea. Ellos crean un software a la medida de su empresa, le crean también el sitio web, si usted quiere, el diseño, le producen aplicaciones móviles, sí, así se llaman, ¿no? Aplicaciones móviles y montones de productos más vinculados con la informática. Son muy talentosos, ya han apoyado con esto a muchas empresas, entre ellas una tremenda universidad, una de las más grandes de Chile. Sigo con remodeling, puros profesionales para remodelar pisos, paredes, muebles de cocina en su casa. Tienen arquitectos, tienen pintores, tienen de todo, tienen mueblistas. Y termino con Ángel Hey, un corredor de propiedades que tiene técnicas y maneras de enfrentar su pega que le permiten hacer el milagro de la multiplicación de las ventas, no de los peces ni del pan, del vino habría sido preferible. Vende, estimados amigos, Ángel Hey. Y ahora dejamos la palabra en manos de la honorable diputada, no, todavía no, Nicole Rodríguez. No, no y nunca, no, hay que haber nacido distinto. Por eso que lo dije, para joder. Ya. Uno nace con ciertas cualidades y hay otras que Y no millones aparecen de, en el tiempo, uno simplemente nace, no uno nace aparecieron. pues déjame precisar tu frase. Uno nace con una o dos cualidades y 400.000 defectos, digámoslo así. Esa es la realidad. Y no es un problema de madurez, no aparecen, uno No, termina siendo uno se descompone más con la madurez. No, peor. Yo en el Congreso sería un desastre. Bueno, nosotros hemos hablado bastante del Medio Oriente y lo que ocurrió el día martes es un hito relevante. Por segunda vez Irán ataca directamente a Israel. En el ataque de abril, que fue inédito, porque por primera vez Irán salía detrás de la cortina, salía de este camuflaje que tiene Irán para atacar a Israel a través de estos grupos terroristas, y lo atacó con 300 misiles. En esa oportunidad, la defensa de Israel fue apoyada por varios países, no solamente Estados Unidos, Inglaterra, sino que además Jordania, que tiene un acuerdo de paz y que tiene muy buenas relaciones con Israel, y Arabia Saudita. En esta oportunidad, y miren cómo todo hoy en día es transparente, es como de cristal. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la invasión Rusia a Ucrania y había una fecha? Y efectivamente esa fecha se cumplió. Bueno, y Estados Unidos ya había alertado a Israel, Israel también ya lo sabía, en que había movimientos de misiles en Irán, y en esta oportunidad por segunda vez lo atacó directamente con 200 misiles. Ahora, varias cosas que decir. Uno, que por segunda vez Irán pasa a la primera línea de atacar frontalmente a Israel, lo que le trae un costo a Irán, porque por segunda vez, cuando en la medida en que Irán ataca directamente a Israel, los aliados de Occidente se alinean con Israel. Entonces, toda esta retórica que le piden a Israel
que haga incursiones, pero no tanto. Al final todos aplauden cuando los grupos terroristas se ven desarmados. Europa aplaude a Israel por abajo y en los discursos le pide que no ingrese al Líbano o que tenga cuidado en Gaza, pero en la interna aplauden la seguridad que puede adquirir Europa desarmando estos grupos terroristas que ellos mismos no se atreven a atacar. Pero el punto principal es que lo que produce un ataque directo de Irán a Israel es la alineación con Israel y nuevamente Estados Unidos se alinea con Israel, alerta a Irán de que ellos no van a dejar solo a Israel, Inglaterra se alinea con Israel y otros países, pero estas superpotencias siempre se cuadran finalmente con la defensa de Israel, que no es solo la defensa de Israel, esto tiene que ver con la defensa de Occidente y tiene que ver con defenderse de quienes declaran ser archienemigos de Estados Unidos y del mundo occidental. No hay que perderse de vista. Ahora, tampoco hay que perder de vista que no se producen mayores daños y no se produce una masacre porque Israel tiene este domo de hierro y tiene defensas antimisiles tremendamente sofisticadas. Si Israel no hubiera producido ese nivel de defensa del territorio, esos 200 misiles de 30 metros hubieran destruido a la población y hubieran destruido a Israel. Entonces, no hay que minimizar el ataque sufrido por Israel desde el punto de vista de las bajas. Entiendo que uno de los misiles sí alcanzó una infraestructura militar, pero no hay daño, no hay bajas, produjo mucho más daño un ataque terrorista físico, digamos, en Israel, donde hubo alrededor de 7 o 8 muertos, pero no hay que minimizar el ataque en relación a la defensa de Israel y la eliminación de esos misiles. Son misiles muy destructivos y son misiles que efectivamente destruirían el territorio Israel. Ahora, hay analistas que decían hay que evitar una escalada regional o que se intensifiquen los ataques. Y el punto es el siguiente, la escalada regional está hace rato. El 7 de octubre se declaró una guerra desde el territorio de Gaza con Hamas a Israel, y esa escalada regional está hace rato, con grupos terroristas operando hace rato. El Líbano es una cueva, el Líbano es un lugar donde no ha existido un Estado de Derecho, no existe un gobierno prácticamente. El Líbano, en todo lo que es la frontera norte con Israel, está tomado por el grupo terrorista Hezbollah. Eso no es gobierno. El Líbano, que en un momento era un lugar muy fructífero, era un lugar muy desarrollado y por lo demás muy bonito, tomado por estos grupos terroristas, el Líbano hoy es un desastre. Por eso tú comentabas ayer, Fernando, la alegría de esta incursión israelí, eliminando a estos personajes muy importantes porque son terroristas, son dañinos y matan gente, y al final de cuentas el objetivo de estos grupos es tomarse estos territorios. Por eso el Líbano. Hay un tema que no hemos tratado nunca acá, no lo voy a tratar ahora porque no alcanzo, y tiene que ver con la persecución del cristianismo en el Líbano. El Líbano tenía 40% de población cristiana, hoy entiendo que alcanza el 30%, pero son perseguidos, no los dejan practicar su religión. Ha habido un éxodo importante de cristianos porque no tienen libertad producto de la arremetida de Hezbollah en el Líbano. Entonces, el punto principal es que la escalada regional está hace rato. El punto es que Israel ataca a estos 3 grupos terroristas, a Hamas, a Hezbollah y a los hutíes en Yemen. El punto es que a Irán lo obligan a salir de la cueva, lo obligan a salir y ponerse en primera línea. Lo que hace finalmente es alinear a los aliados de Israel y de Occidente, pero a la vez demuestra que no tiene muchísima más capacidad Irán para poder realmente enfrentar con éxito. Enfrentar se puede hacer, pero enfrentar con éxito, salvo si pudiera desarrollar esas armas nucleares que muchos dicen hoy que va a ser el objetivo de Israel en Irán. Irán sabe que Israel puede penetrar su territorio y destruirle el desarrollo que tenga en este minuto de sus armas nucleares. Yo hace tiempo que dije que venía una escalada militar y algunas personas creyeron que esto se resolvía con diplomacia. Yo les dije que no y parece que la acepté. Y de hecho digo más, lo que estamos viendo en el mundo ya es la Tercera Guerra Mundial, en todos los sentidos de la palabra. Pero bueno, en cuanto a Irán, tú dices no hay que minimizar. No, los propios iraníes se encargaron de minimizar su ataque. Han tratado de acotarlo. Vean ustedes el significado de las palabras que han usado los propios iraníes. Uno de ellos declaró en las Naciones Unidas algo así como la tarea está cumplida, que es lo mismo que decir, no, hasta aquí nomás llegamos. Si hubiera querido realmente un ataque en masa, Irán tiene mucho más que 200 misiles,
Nicole, tiene miles, miles. Ustedes habrán visto quizás videos, yo sí. No sé si ustedes siguen las noticias del Medio Oriente, como yo las sigo, que veo como 400.000 canales. Miles. Si hubieran querido, habrían atacado con miles, y a pesar de la Iron Dome, habría habido, digamos, un buen porcentaje de misiles que habrían caído con una carga útil, como se dice, de media tonelada de explosivo, habrían dejado la crema. Lanzaron 200, que es bastante, pero sabían perfectamente que la mayoría de ellos iban a ser interceptados como ocurrió. Irán tenía que hacer algo para mantener el rostro, para mantener la cara, que es muy importante en los países orientales esto de mantener las apariencias. Bueno, yo creo que en todo el mundo. Entonces tenían que hacer algo, ya le estaban masacrando a sus mascotas, tenían que hacer algo. Pero lo hicieron bien medidito y no han seguido, ¿no? Entiendo que no han seguido disparando. Dispararon sus cohetitos, sus 200 cohetitos o 300, fueron prácticamente todos interceptados, salvo algunos que los dejan los israelitas pasar porque van a caer a sitios inhabitados y por lo tanto porque van a perder un misil antimisil que cuestan miles y miles de dólares cada uno. Cientos de miles de dólares cada misil antimisil. Entonces, Irán quiere ganar tiempo, porque el día que tenga armas nucleares, ahí sí que la cosa va a cambiar completamente. Porque ahí Israel está condenado. Está condenado. ¿Cómo tú paras un ataque nuclear en un país tan pequeño que basta una bomba para arruinar ese país? No es necesario matar a toda la población con una bomba. Pero es tan pequeño y está el grado de destrucción de la bomba atómica, no solo en términos de su onda expansiva y todo eso, sino que de la contaminación que queda liquidado Israel con una bomba, con una, ni siquiera una de un megatón, con una de 50 kilotones queda liquidado Israel. Entonces, dicen, no provoquemos más de lo necesario Israel porque nos van a atacar, van a encontrar una razón para atacarnos y destruir nuestras instalaciones y como mínimo hacernos retroceder otro montón de años, porque ya lo hicieron Así, retroceder varios años con otras acciones. Entonces, no, po. Aguantemos, no, pero mandemos unos cuantos cohetes para, digamos, mantener la cara frente al resto del mundo terrorista mundial, ante la coordinadora de los terroristas del mundo. Así que tiremos 200 misiles, pero ni uno más. Y sabemos que los van a interceptar, pero nosotros hicimos el gesto. Eso es lo que está pasando por la mente de los clérigos, te lo doy firmado que es así, está claro, es cuestión de sumar 2 más 2. Y por supuesto, si lo sé yo, los israelitas también lo saben. hay Y dos cosas. lo saben. Y yo no sé qué van a decidir, cuál va a ser la línea roja, en virtud de la cual van a decir, hasta aquí nomás llegamos, compadre, y ahora vamos con todos nuestros aviones y les vamos a hacer polvo todas sus instalaciones, si es que se puede. Porque les voy a contar algo de informaciones que yo tengo. Una de las grandes discusiones que hay dentro de la cúpula política militar israelí es si técnicamente es posible destruir las instalaciones militares iraníes. Porque para que sepan ustedes, no las tienen así en un cobertizo. Están no solamente en un búnker, sino que debajo de montañas. Que la montaña en sí misma es un búnker. Entonces, ¿cómo destruir eso? ¿Cómo destruir? Tú no puedes tirar una bunker buster bomba, por buster que sea, no es capaz de penetrar cientos de metros de una montaña. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que destruir para realmente lograr lo que queremos? Esa discusión, yo no sé si eso no he llegado a saber hasta ese punto, pero esa es la discusión que han tenido, la cuestión técnica. ¿Cómo lo hacemos para que cuando lo hagamos realmente funcione y no quedemos en una peor situación? Y yo creo que están en este momento, desarrollando la técnica, cómo lo vamos a hacer. Por supuesto, yo tengo una idea más o menos cómo lo van a hacer, ¿eh? Porque por muy en una montaña que esté una instalación, tiene que haber un lugar para entrar y salir. Si tú no logras destruir lo que está adentro, pero no logras que saquen nada de adentro, es lo mismo que liquidarlo. Y en eso están en este momento. Claro, hay dos cosas a las cuales Irán le teme, con esto termino, que son tremendas. Uno, la sofisticación de la inteligencia militar israelí, que puede penetrar su territorio de una manera muy elegante, digamos, y poder darle de baja a altos dirigentes terroristas o incluso, A si la clerecía. al propio gobierno de los ayatolás. Y dos, no hay que olvidar el factor de inestabilidad interna. Es una dictadura con mucha población en contra de estos clérigos que tienen asfixiada y que tienen
controlada a la población. Por lo tanto, también este show que hacen, no show, este ataque concreto con los 200 cohetes también tiene que ver no solo al mundo terrorista y al mundo, sino que tiene que ver también con no demostrar debilidad y tratar de demostrar fortaleza internamente. Acuérdense que Irán hubo protestas hace 2 años, producto de esta niña que murió, que llevaba mal puesto el velo, pero ha tenido varios hitos de desestabilizadores del régimen, porque hay mucho descontento, una población que ya no quiere que estos clérigos fundamentalistas radicales los sigan oprimiendo. Entonces, tiene dos grandes temores. Uno, el ir a una guerra y que se le desestabilice el gobierno, perder el poder producto de Sí, esa guerra. correcto. Y dos, la sofisticación militar israelí, que efectivamente Irán puede disparar más cohetes, que en una de esas puede destruir parte del territorio israelí, pero Israel es muchísimo más poderoso que Irán, entonces tiene bastante más temor de esa sofisticación que tiene Israel. Claro, entre paréntesis, para terminar el programa, anoche estuve viendo una intervención que hizo Netanyahu. Yo no entiendo hebreo, ¿ah? Ese idioma no lo he aprendido todavía, pero entiendo inglés y había una traducción. Y hace un llamado al pueblo iraní, muy positivo en el sentido de que un pueblo, y es un pueblo estupendo, el pueblo iraní propiamente tal, eh, haciendo una diferencia entre el pueblo iraní y el régimen que los aplasta a ellos mismos, es un llamado, digamos, a esa desestabilización interna, diría yo. Bueno, amigos, vamos a ir viendo lo que va ocurriendo. Todo puede cambiar de la noche a la mañana, como estamos viendo. En general, no creo que va a cambiar esto, que Irán no se va a atrever a irse con todo ahora, porque significaría el fin de sus planes. Ellos se mantienen claro con su objetivo de destruir Israel, pero eso supone en un momento dado contenerse para poder ganar tiempo. A ver si lo ganan o no, espero que no. Eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana y con Nicole se estarán viendo el próximo martes. Eso es, Chao, chao. we are finished. Goodbye. Au revoir. Chao. Ya.